Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en esta mañana en la Diplomatura 100 años de Historia de Rosario, ya dictando el último seminario a cargo de la doctora Laura Pascuali, que se denomina Transformaciones en la política y la cotidianidad de Rosario durante las décadas centrales del siglo XX, 1946-1952, y como bien menciona la última fecha, es la última de este recorrido por estos 100 años de historia de Rosario que vinimos desarrollando a lo largo de todo el año. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Laura. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Así que bueno, cualquier duda o consulta, pueden ir levantando la mano y si no, como siempre lo hacemos, hacia el final podemos darnos esa charla. Gracias. Bien, bueno, gracias. Buenos días otra vez. Ya nos saludamos como ocurre en estos casos informalmente. Bueno, a lo mejor la clase pasada estuvo muy hablada por mí. Entonces, si hay algo que ustedes quisieran ahora, digamos, retomar de lo que conversamos, si quedó alguna duda y demás, lo podemos conversar ahora, si después arrancamos con el periodo siguiente. Y otra vez decirles que, bueno, por favor me interrumpan cuando tengan alguna inquietud o quieran que profundice sobre algo y demás. Así que, bueno, ¿hay algo que quisieran que conversemos sobre la semana pasada? Bueno, algunas referencias voy a hacer, así que por ahí si eso ocurre, me interrumpen o como prefieran lo conversamos al final. Bueno, voy a empezar a compartir, esta vez va a ser una presentación un poco más sencilla que la de la semana pasada. A ver. No. Ahí está. Esto debería estar viéndose un poco más grande. Presentación tendría que ser, ¿no? Ahí. Sí, eso hice, pero... ¿Presentar en línea sería? No, pero cuando lo probamos estaba bien. No, porque había algunas cosas que por ahí para leer. A ver. No sé por qué me queda... Yo acá lo veo bien. Mira, Laura, ahí arriba donde dice presentar en línea, ¿querés probar ahí? A ver si... Claro, porque vos sabés que incluso... A ver acá. En línea, a ver ahí. Presentación. O porque me pide conectarme a una presentación. A ver si pongo pantalla completa. Pero lo... A ver. Lo probamos y se funcionó recién. Bueno, vamos a esperar un segundito y ya... A ver, toda la pantalla, sí, ahí. ¿Alguna o algún millennial que quiera hacer algún aporte? No, pero realmente estoy asombrada porque cuando lo probamos antes de empezar, funcionó bien. Ay, ay, ay. A veces me salva el F5, no sé si te sirve. A ver. Tal vez. ¿Para qué? Una pregunta técnica. Sí, No sé si me Mercedes. escuchan. Sí, no sé si Laura estarás poniendo presentar.
Me parece que a lo mejor te va a ayudar ponerle, Arriba, porque sí. veo que tenés las diapositivas y tiene que Sí, haber en un costadito presentar y después compartir pantalla. Es lo que me parece que, pero no sé, porque no estoy ahí, obviamente. pero es esa la función. Claro, Yo aquí lo estoy viendo, no, pero además no, lo que veo es que tampoco queda congelado, ni siquiera pasan las diapositivas, lo cual... Ahora sí están pasando. pero están pasando. Ah, ahí pasó. Bueno, Si hago el caso, se ve la barra de herramientas, tampoco es que Sí, no pasa nada. no pasa. a ver ahí. ¿Y pone pantalla completa o ya está pantalla completa? No, más ahí, presentación o presentación en línea. No, porque ahí me pide, digamos, una presentación que esté en la web. Esto lo descargué precisamente para no tener Y inconvenientes. entonces desde el principio ahí, a ver, Claro. Bueno, no, ahí presentar está desde el bien. principio Lo sería. dejamos, sí, pero no, es lo que hice Sí. desde el principio, ¿ves? Y no, bueno, vamos a empezar porque, Se ve muy bien. Es decir, bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, les decía entonces que vamos a, por ahí en alguna ocasión voy a retomar algo de lo que conversamos la semana pasada, pero perdón, la clase anterior. Con lo que conversamos hoy es, bueno, con la interrupción del gobierno de Perón, con el golpe de Estado de 1955, que en términos generales, aunque en Rosario adoptó ciertas particularidades, de hecho fue el momento que le da el mote a Rosario de capital del peronismo, como habíamos también conversado en la clase anterior. Fue un golpe represivo, como, bueno, lo habían sido los dos golpes anteriores, con algunos propósitos evidentemente presentados, ¿no? En primer lugar, la cuestión era no solamente desalojar a Perón y el peronismo del poder, sino revertir algunas de las transformaciones que se habían realizado en esos años, sobre todo lo que tenía que ver con derechos de los trabajadores y los sectores populares. La reorientación política, económica y social del nuevo gobierno fue un bloque bien construido, podríamos decir, ¿no? Y la idea era precisamente impulsar un nuevo rol del Estado, generar una redistribución del ingreso bien distinta, incluso a la inversa, a la del peronismo, privilegiando, y esto en palabras de Raúl Prebisch, que fue el que condujo económicamente los destinos durante ese momento, los destinos económicos, más allá de que no estuvo siempre en el lugar del Ministerio de Economía, la idea era privilegiar la transferencia de la ciudad al campo y del trabajo al capital, precisamente. De todos modos, esta interrupción, este golpe de Estado, fue apoyado por un frente político bastante amplio, ¿no? Y esto permitió de alguna manera, o facilitó o aceleró, desarmar el aparato político del peronismo y a la vez desarticular la participación de los sindicatos como interlocutores del Estado. Si bien más adelante vamos a ver que esto no pudo ser completamente implementado, es decir, rápidamente el gobierno militar se dio cuenta que necesitaba algún actor del mundo sindical con el cual negociar, intercambiar, bueno, y de ahí surge luego una tesis una metáfora de un investigador que trabajó mucho este proceso llamado Daniel James, que le llama resistencia e integración, ¿no? Al juego que hicieron los sindicatos en estos años. Bien, pero más allá de cómo se tuvo que implementar o modificar en los hechos, lo que tenemos es una intención precisamente de correrlos como interlocutores al mundo sindical. De hecho, uno de los gestos más, bueno,
no sé si decir más sonante, un gesto importante de la gestión municipal fue la cesantía de empleados municipales en algunas áreas que iban a ser concesionadas o que fueron concesionadas a empresas privadas. Esa estrategia, me estoy hablando del caso Rosario, por supuesto, partió de un diagnóstico según el cual en la planta municipal estaba sobredimensionada en casi un 30%. ¿Sí? Entonces, el impacto de esos salarios en el presupuesto municipal debía reducirse. Y esa reducción se proponía, o sea, eso que el Estado dejaba de pagar en salario, en esos salarios de trabajadores innecesarios, se iba a disponer en la obra pública. Este fue uno de los ejes sobre el cual Luis Cándido Carballo, un poco más adelante, en 1960, articuló precisamente su plataforma, ¿no? Su campaña de gestión. Bueno, Carballo y luego la Unión Cívica Radical Intransigente se hallaron en una situación muy complicada, ¿no? Ya vamos a volver sobre esto, pero lo adelanto porque ya lo mencioné, que es precisamente gobernar con un cuerpo legislativo, y, digamos, no solo local, sino provincial y nacional, con una dudosa legitimidad en función de que la mayoría de los votos habían sido votos en blanco. Bueno, volviendo a la situación del 55 al 58, podríamos decir, antes de las elecciones, la desperonización de la sociedad que había propuesto el gobierno comprendía, mejor dicho, la destrucción de los monumentos dedicados a Perón y a Eva Perón, el cambio de nombres a edificios, calles que tenían algún nombre que identificara con el peronismo, que por cierto eran muchísimos, la derogación de la Constitución de 1949, aunque luego de ahí se recuperaron alguna parte del articulado que tenía que ver con derechos sociales. Y bueno, luego una suerte de absurdo, podríamos decir que era la prohibición de la mención, ¿no? a Perón y a Eva Perón. Sobre ello hay en todo el territorio nacional, cada localidad, anécdotas que, por supuesto, sin negar lo que significaba subjetivamente para el pueblo peronista la prohibición, ¿no? de mencionar, de ir a poner flores, que realmente llegan al absurdo, ¿no? Podrían ser a veces para una película de Fellini. Bueno, muchas de las obras que empezaron a... Sí, Malena, Marta, perdón. No, yo quería comentar algo con respecto a eso, último que dijo, que mi suegro tenía un almacén era en Wilde, y él tenía un cuadro de Perón en el almacén, pero él no era peronista, pero tenía el cuadro de Perón porque era como que había que tenerlo. Cuando fue la revolución y Perón es derrocado, mi esposo me contó, que le ayudaba a mi suegro en el almacén, que mi suegro tuvo que salir corriendo a poner el cuadro en la calle y a prenderle fuego, porque si no parecía que él era peronista. O sea, digamos, que hubo toda una bajada, o sea, Perón había sido derrocado y había que eliminar todo, o sea, si no, o sea, mi suegro lo que tenía miedo era o que le rompiera. Sí, se congeló. Sí, ahí va. Otra vez, Marta, que te quedaste sin internet brevemente. Digamos, que tuvo que poner el cuadro de Perón y después tuvo que sacar el cuadro de Perón. ¿Se escucha? Sí. Ah, Sí, o no, sea, yo digamos, recordaba, por ejemplo, cuando preparé esto, en la localidad donde yo nací, una localidad pequeña, cerca de Rosario, claro, era sacar los monumentos, y en un momento sacan uno de la plaza principal, llamada obviamente San Martín, y cuando el empleado municipal lo va a ver, dice, uy, este tiene barba. Era un cuadro de
de la Prida, que lo vieron de atrás, y un monumento y lo sacaron, ¿no? Entonces, Claro. digo, la irracionalidad, estas cosas cocosas, y después, bueno, también, ¿no? El absurdo que vos contás, el dolor que significó para muchas personas esta situación de no nombrar, ¿no? Sí, Claro. Julio. Sí, lo que quería comentar es que los chistosos de la televisión hablaban y en un momento me acuerdo la frase, porque estaba, como decís vos, Laura, prohibido hablar de Perón, pero decían, hay que esperar, aunque sea largo, el esperón. Y con eso se mataban de risa. Y recuerdo también, yo soy hincha de Central, lamento los demás, pero me acuerdo de cuando era joven en la cancha, y bueno, estaba el famoso Tula. El Tula ahora falleció hace poco, pero fue premiado con Messi como presidente de la hinchada mundial. Y el Tula era un hombre de la barra brava. De esa época la barra brava funcionaba adecuadamente, no la locura que está pasando como en Buenos Aires, tiroteo masivo, y acá los monos y todo lo que pasa con la barra brava. Pero en esa época, este hombre, el Tula, era un hombre cojo, no tenía un peso, y era el único que gritaba Viva Perón. Y tanto gritó Viva Perón que cuando fue a Madrid, pudo ir a Madrid, le regaló Perón el bombo. Y después de eso, si en todas las reuniones peronistas sindicales estuvo el Tula ahí. Yo no soy peronista, pero eso es realidad. Vamos a hacer referencia a una anécdota de Central, un poquito más adelante. Si Ahí alguien Mercedes más hizo un levantó la comentario. mano. Mercedes hizo un comentario. ¿Querés decirlo, Mercedes? No, bueno, nada, recordaba que en el 2019, cuando fue el cumpleaños número 100 de Evita, se hizo la caravana de 100 Evitas, donde en distintos puntos de la ciudad, justamente en relación a las situaciones de proscripción y demás, fue como poner en actos teatrales, en acciones teatrales, que era lo que pasaba, ¿no? Quitarle el manto de silencio a eso. Entonces, por ejemplo, donde está el monumento de Evita, allá en Avenida del Rosario, y Lituania creo que es, donde la gente en general le dice la mandarina, se hizo un acto ahí, se hizo un acto enfrente del cementerio, donde la gente se reconocía peronista por las flores de No Me Olvides, también se puso en acto ahí, y en varios otros lugares de la ciudad, como, bueno, la memoria de esta proscripción y poner palabras también y acciones teatrales sobre eso, ¿no? Fue muy interesante. Así Sí, es. fue muy interesante, Irene, muy lindo. Irene hizo un comentario sobre Montes de Oca. Hola, buen día. Hola, No, ¿qué yo, tal, Irene? ¿Cómo te va? ¿qué tal? Yo también trabajo, aparte de ser parte del ISIR, trabajo acá en la comuna del pueblo en el que vivo, que es Montes de Oca, y cuando hice todo el relevamiento del archivo, encontré la nota donde la Comisión de Fomento, que es establecida a partir del 55, tuvo que elevar la nota, los nombres y apellidos de todos los vecinos que habían tenido actividad política y que estaban afiliados al peronismo. Sí, sí. Eh, Esto que comenta Marta era muy común, digamos. Personas que no pudieron, o sea, decidieron no, en algunas localidades, sobre todo para el trabajo, para el Estado, era prácticamente una obligación afiliarse, ¿no? Entonces gente que no aceptó afiliarse y luego después la Libertadora lo ven, o sea, era como que no había nada en la racionalidad de ambas situaciones, ¿no? Tanto de la obligatoriedad de afiliarte a un partido para poder trabajar para el Estado, como aquella otra de el impedimento o la expulsión o la cesantía. Bueno, les decíamos, nosotros en la clase anterior hablamos de alguna de la obra pública. De hecho, buena parte de la obra pública que se había comenzado durante el peronismo se canceló o se postergó por mucho tiempo, pero no fue el caso del monumento a la bandera, que se inauguró en 1957. Bueno, en ese momento visitan Rosario, bueno, aquí hay algunas fotos en lo cual se ve la multitud, no había drones, pero yo imagino que un dron nos podría mostrar realmente una convocatoria muy importante, ¿no?
como les decía, estuvo Aramburu, obviamente se inauguró un 20 de junio. Los orígenes del monumento datan aproximadamente de los años 70 del siglo XIX, ¿no? De hecho, hay un relato de Culasiati en el que comenta un poco la historia del monumento, cuando el ingeniero Grondona, tomando la voz de un grupo de vecinos, presentan al municipio la idea de levantar dos monumentos que conmemoraran los puntos donde se había enarbolado por primera vez la bandera argentina. Uno de ellos estaba ubicado en las Barrancas del Paraná, entonces, bueno, se acepta ese espacio, la piedra fundamental, la piedra basal, se colocó un 9 de julio, ya en el 98, durante la intendencia de Lamas. Ahí también asistió el entonces presidente de facto, Uriburu, e incluso Bartolomé Mitre, como un invitado ahí de honor. Pero el concurso para el diseño del museo se llamó muchos años después, en 1939 o 39 o 40, me parece que 40. Y se adjudicaron a Bigatti, Firavanti y a Ángel Guido y Bustillo. Bueno, Guido es como que la figura más reconocida, ¿no?, por la ciudadanía respecto a la construcción del monumento. Bueno, los cimientos comienzan a construirse en ese momento, a poco andar de la elaboración de los planos y demás, se demora, y de hecho, algunos visitantes, amigos con quienes paseamos por Rosario, y yo le muestro el monumento, más de uno me dijeron, pero este es un monumento de la Libertadora. Bueno, no, digo, este monumento empezó a pensarse a fines del siglo XIX, la obra es mucho antes de la Libertadora, se diseñó mucho antes del peronismo, pero bueno, esta cosa de libertad, libertad, libertad les hace pensar a aquellos que desconocen, de hecho, la historia de cómo se fue gestando el monumento, bueno, la escriben a esto. De hecho, toda la prensa nacional se hizo eco en forma muy contundente de esta inauguración, ¿no? Es decir, había un acompañamiento incluso a Aramburu en ese momento, en el acto inaugural, un acompañamiento no solamente de funcionarios, sino también de la opinión pública, ¿no?, que estaba muy atenta a esto que iba a ocurrir en Rosario. Claro, ahora vamos a ir un año para atrás y 3 para adelante, y claro, esto se enmarca también en las profundas movilizaciones muy violentas y dramáticas también, cuyos resultados fueron dramáticos, que tuvieron que ver con la resistencia peronista, ¿no? Entonces, bueno, venir aquí a Rosario, toda la plana gubernamental, con un apoyo, ¿no?, de la opinión pública, de periodística sobre todo, bueno, implicaba decir, Rosario también es esto. O sea, no es la capital del peronismo, la capital de la conflictividad, de la resistencia, sino es este monumento y una ciudadanía que es fervorosa, celebra tener este monumento que hacía mucho propios vecinos, ¿no?, habían propuesto en el siglo anterior. Bueno, justamente las primeras manifestaciones de la resistencia comienzan ahí a los días del derrocamiento de Perón. Muchas fueron espontáneas e inmediatas, esto en todo el país, ¿no? Pero en el caso de Rosario hubo oleadas sucesivas de personas que de los barrios se llegaban al centro de la ciudad. Hubo paro en muchísimos comercios, empleados públicos que no fueron a sus lugares de trabajo. Entonces, lo que esto muestra también es que las bases estaban desobedeciendo un poco, en forma contundente, mejor dicho, la obediencia que había impuesto la dirigencia sindical, ¿no?, que se había indicado a los trabajadores de quedarse en sus casas, no provocar, no caer en provocaciones, no interrumpir sus tareas. De todo modo, el paro se mantuvo varios días en Rosario. Claro, nosotros sabemos y ya hemos visto, no solamente la clase anterior, sino ustedes en las clases previas también, que había una concentración obrera muy importante en Rosario y que
Incluso hay historiadores del movimiento obrero que hipotetizan que durante el peronismo la dirigencia sindical funcionó también como una valla de contención a ciertas formas de la conflictividad. Caídas esas vallas de contención por la intervención a los sindicatos, entonces ahora lo que se veía era una manifestación más espontánea, no dirigida, de los trabajadores. Las que se destacaban en esta movilización inmediata al derrocamiento de Perón fueron los ferroviarios, los trabajadores de los talleres ferroviarios y los trabajadores del SWIFT. Precisamente vamos a ver ahora un hecho que ustedes seguramente conocerán, que es que en la zona sur de Rosario, donde se hallaba el general Iñiguez, permaneció fiel al peronismo durante 4 o 5 años después del gobierno, del derrocamiento, ¿no? Y de hecho, las fuerzas del regimiento, las tropas del regimiento 11, estaban acuarteladas hasta que llegaron desde Santa Fe y desde de Corrientes fuerzas para reprimirlo. Ahora, sobre eso vamos a volver. Claro, la contundencia de la movilización fue desgastándose porque obviamente el espontaneísmo, al no tener una línea política que lo conduzca, bueno, claramente se fue desgastando, un poco precisamente por la pregunta por el qué hacer, la inexperiencia y la imposibilidad ante un contexto represivo de encauzarse en un movimiento que fuese más organizado. El primer levantamiento en Rosario fue en 1956, el 9 de julio. Toda la institución militar en su conjunto se había vivido afectada por, bueno, cesantías y purgas que estaban desencadenadas en función de un decreto de inicio del 56, en la que los militares de diferentes rangos fueron obligados o forzados a aceptar el retiro. ¿Por qué? Por su clara adhesión a Perón y al gobierno peronista. Algunos incluso fueron encarcelados, ¿no? A otros podían tener arresto domiciliario. Este fue el caso de Juan José Valle, uno de los principales organizadores del complot militar, fallido complot militar de junio del 56. El objetivo de este levantamiento fue el restablecimiento del Estado de Derecho a través de la convocatoria a elecciones, ¿no? Y la libertad de los presos políticos. Eso era lo que se proponía el levantamiento de Valle. Ese levantamiento tuvo varios epicentros. Capital Federal fue uno, La Plata, Santa Rosa, en La Pampa, una ciudad que no es en general conocida por ello, no tuvo su ASO, por ejemplo, y en Rosario. Estos levantamientos militares actuaron en conjunto con los comandos clandestinos de la resistencia que se venían formando a poco andar del golpe de Estado. Las acciones duraron poco tiempo, se había tomado la emisora radial LT8, el grupo que la tomó transmitía titulándose como Voz del Movimiento de Recuperación Nacional. Fueron apresados por la gendarmería, ¿no? Y, bueno, los restantes focos que hubo fueron apagándose bastante rápidamente. Claro, luego de este fracaso, los principales dirigentes del movimiento en Rosario fueron buscados, y en muchos casos buscados infructuosamente, ¿no? Aunque se comunicara desde el oficialismo que la mayor parte de los detenidos los sublevados, habían sido detenidos, había una estrategia de cuidado, podríamos decir, que fueron las redes que se fueron construyendo durante la resistencia. Redes clandestinas, redes en las cuales las mujeres fueron muy importantes, redes en las cuales buena parte del movimiento obrero de izquierda, no peronista, ¿no?, contribuyó, porque si alguien tenía experiencia en resistir la represión y la clandestinidad, eran los trabajadores de izquierda. Entonces se generaron estas redes. Hay un historiador que trabajó
la dimensión cultural y social de la resistencia peronista, que se llama Ernesto Salas, que es muy interesante cómo recoge, ¿no?, y recupera esta experiencia, la experiencia molecular, lo que pasaba con la gente, no tanto o no solamente estos movimientos armados. Bueno, estos hechos del 9 de junio justamente marcaron, digamos, implicaron una marca muy importante, no solamente por la magnitud del levantamiento, sino por los fusilamientos que le sucedieron después. Porque por primera vez en, podríamos decir, más de 100 años, se aplicaba la pena de muerte en la Argentina. En un país que hasta el momento los golpes de Estado no habían tenido graves consecuencias para sus instigadores, ¿no? Abruptamente se rompen esa regla de juego, podríamos decir, y acá Aramburu dejó bien claro que no estaba dispuesto a hacer concesiones y la cuestión era tabicar, compartimentar, ¿no?, a sangre y fuego cualquier movimiento de los sectores peronistas que intentara presionarlo. Y sí, decíamos al inicio que la política, había un orden que estaba realmente pensado y propuesto, que articulaba las dimensiones política, social y, por supuesto, económica. Los fusilamientos de civiles en los basurales de León Suárez, que fue investigado por Rodolfo Walsh y publicado en su libro Operación Masacre, precisamente profundizaron una brecha que ahora ya era totalmente irreconciliable, sin poseer de vuelta atrás entre estas dos Argentinas, podríamos decir, ¿no? La Argentina peronista y la Argentina gorila o antiperonista. De todos modos, como toda expresión maniquea, lo que no tiene en cuenta es precisamente todos estos sectores, podríamos decir, políticos, sociales, sindicales, que sin ser peronistas sufrieron también el golpe de Estado y apoyaron a estos actores. Entonces, bueno, hay ahí una discusión para dar, esto ya más en términos quizá historiográficos. Unos años después, ya bajo el gobierno de Frondizi, el gobierno constitucional de Frondizi, en Rosario se produjo el intento del copamiento del Regimiento 11 de Infantería. ¿Qué habría promovido esto? Bueno, en primer lugar, el malestar por el incumplimiento de Frondizi del pacto suscrito por Perón, ¿no? Una tesis sostiene que Perón y Frondizi habían hecho un pacto para, ya que no podía haber candidatos peronistas, que los votos peronistas se volcaran hacia Frondizi, con la promesa, estoy siendo muy general con esto, de que se iba a levantar la prohibición, se iba a levantar la proscripción al peronismo. El balance de esta situación que hacen los organismos de conducción del movimiento peronista en la clandestinidad, por supuesto, la CGT, las 62 organizaciones militares peronistas que estaban aún en actividad, pero también los retirados, es que ante este incumplimiento había que encarar un plan de enfrentamiento general al gobierno junto a otros sectores políticos y gremiales. El lugar elegido para el inicio de la sublevación fue el Regimiento 11 de Infantería de Rosario para noviembre de 1960. El objetivo inicial era copar el Regimiento 11 y luego de ello se intentaría tomar Fábrica Militar, Domingo Mateu, también la artillería de Puerto Borghi, el Arsenal de San Lorenzo y la sede local de Gendarmería. Yo no me quería detener tanto en esto, pero yo soy docente en el Instituto Cosetini y hay una materia que se llama Seminario de Investigación Histórica y hay estudiantes que están haciendo un trabajo muy interesante sobre esto, ¿no? Claro, con mucho trabajo, porque quieren recuperar voces del barrio, entonces están haciendo un trabajo de recuperar aquellos que, bueno, vivos hay 1 o 2 personas que eran niños en ese momento, pero bueno, cómo hay esta relación entre el SWIF, el barrio, la protesta obrera, los trabajadores del peronismo, tiene diversos momentos en los cuales se manifiesta. Entonces, una es precisamente este
bueno, este intento de copamiento y, para los historiadores eso es muy interesante, las memorias construidas en ese momento, ¿no? Digo, porque en este punto, más que ir hacia lo que efectivamente ocurrió o lo que efectivamente se dijo, es cómo ha quedado en la memoria esta cuestión de, bueno, lo que pasa es que Perón iba a pasar por el Paraná y hubo movilizaciones de personas en las cuales no había ninguna indicación muy cierta de que Perón iba a pasar y desembarcar en Rosario. Bueno, lo interesante es cómo esto aún hoy sigue siendo parte de una memoria y de un anhelo, ¿no? Popular. Bueno, esto también fue posible porque había una relación, como vimos en el caso previo del 56, entre militares y los integrantes de las células peronistas clandestinas, que precisamente estaban coordinando o los recorría una idea que era hacer un golpe de Estado rápido que forzara el regreso de Perón. Y si esto no era posible, por lo menos que se establecieran las condiciones favorables para que Perón volviera. Es decir, esto como dijimos antes, ¿no? Llamado a elecciones. En realidad, si lo pensamos un poco después, como se dice a veces con el diario del lunes, era una idea de una resolución casi mágica de situaciones complejas que además venían construyéndose ya desde el gobierno de Perón, ¿no? Entonces, esto que les decía, la noción de que había un avión negro del que iba a descender Perón, y con Perón volverían a ponerse en acto todas estas esperanzas de aquellos que querían volver al 45. Este intento del 60, de noviembre del 60, fue el último intento llevado adelante para generar algunas posiciones favorables al peronismo, ¿no? Ahora bien, esto no tuvo un carácter espontáneo. En Rosario, los integrantes de esta resistencia, ¿no? Habían estado preparándolo durante 2 años aproximadamente. Y eso no es menor cuando nosotros pensamos la coyuntura en la cual esto se estaba construyendo. Acá les quería mostrar, si puedo, a ver, ahí está, una frase de un militante que dice precisamente ese plan había cambiado bastante en esos años, bueno, se iba a entrar por calle Ayacucho, la cuestión de cómo iban a ir los colectivos, bueno, todo fue cambiando, porque se fue sumando más gente, ¿no? Es decir, gente en actividad, y bueno, al final iba a aparecer un paseo más que una lucha. Esta publicación es una publicación muy particular, que se llama, bueno, Nosotros la Resistencia. Digo muy particular porque aparece una lista, digamos, son testimonios, en términos, si pensamos historiográfico, bueno, no es algo que uno pueda validar, ¿no? Porque no tiene autorías, hay algunos nombres que son conocidos dentro del mundo del peronismo, no tiene editorial, pero bueno, es uno de los pocos, más allá de los periódicos y otros documentos, pocas recuperaciones de testimonios que tenemos sobre esto. No, lo que se ve también en esta recuperación de esto que les estoy, de esa foto que es una foto de la tapa, es que también, más allá, en función de esto, ¿no? Se fueron agregando personas y parece que esto iba a ser más un paseo. En realidad, lo que muestra es cierta desconfianza en cuanto a la capacidad y el grado de compromiso de esta militancia para llevar adelante las acciones. Por otra parte, la participación directa de civiles en el intento de la toma del regimiento fue muy importante, ¿no? En el diario La Capital, quien está cronicando los hechos, dice que desde que él llegó al lugar, se habían acercado personas en jeep, autos particulares, taxis, incluso hasta gente en bicicleta, ¿no? Pero lo que parecería es que
toda esta gente, ¿no?, que vino a participar de un evento que para ellos era definitorio, bueno, parecía que se habían encontrado otra vez, ¿no?, con falta de conducción. También algunos militantes en el momento del hecho, bueno, dudaron, ¿no?, y desertaron de la acción. Pasadas varias horas del intento del copamiento, los insurrectos pudieron ocupar el casino, tomaron a algunos oficiales como rehenes, hubo un tiroteo importante, pero, claro, la superioridad numérica era evidente. Ahí Iñiguez, que era el líder del movimiento, Miguel Ángel Iñiguez, que era el líder del movimiento, pactó una tregua, permitió, digamos, que daba un tiempo para la tregua, por supuesto, para la entrega de las armas, abandonar el regimiento con la garantía de que no iban a ser reprimidos. El comunicado que dio el ejército, que envió el ejército a la prensa, decía que era un intento muy amplio, un plan insurreccional llevado adelante por la organización subversiva totalitaria llamada peronismo. Como era de esperar, una ola represiva muy importante luego, en la que participó Agustín Fesset, que fue luego mucho más tristemente conocido en términos cuantitativos, cuando continuó esa tradición, ¿no?, durante los años 70 y después durante la dictadura iniciada en 1976. En ese momento Fesset tenía un rango importante, era el segundo jefe de gendarmería. Bueno, se acuartelaron las fuerzas represivas, llegaron a Rosario tropas de las localidades cercanas, los allanamientos se multiplicaron, la detención de personas y el allanamiento en casas en el barrio fue desmedido, podríamos decir. Y a pesar de no tener las mismas características que Aramburu, Frondizi retoma un elemento que podemos encontrar en el discurso de Aramburu y sostiene la irrevocabilidad de la revolución de 1955. Enfatiza que los hechos de Rosario justamente justifican la implementación del plan con íntegra, el plan de conmoción interna del Estado, y las medidas que respondían precisamente a la necesidad de mantener el orden público, pacificar, etc. Frondizi también prometió castigos ejemplares para los principales dirigentes, los militares fueron pasados obviamente a retiro, y también a los dirigentes principalmente de la UOM. Hay algo que se los voy a mostrar, aunque seguramente ustedes lo conozcan, que es mientras las autoridades iban asumiendo nuevamente el rol, digamos, de mantener la tranquilidad. Un caso emblemático de la resistencia fue Villa Manuelita, ¿no? De hecho, hubo un enfrentamiento durante varios días con los militares. Villa Manuelita, para los que no son de aquí, está en el barrio La Tablada, que aquí está marcado, destacado en azul. La avenida Abanderado, Grandoli y Uriburu son dentro de las calles que la delimitan, las más conocidas, las más importantes. Perdón, Laura, Julio quiere mencionar algo. Sí, perdón. No, porque en la charla no los ves, pero bueno, ahí Julio quería mencionar algo. Sí, claro. No, ya estoy en las 70, más de 70 años, para que usted entienda, pero yo acompañé en un auto a mi papá a Villa Manuelita cuando él era médico, ya fallecido mi papá, y atender personas de Villa Manuelita.
y me comentó, y yo era chiquito, que mucha gente tenía imágenes de Eva Perón con velas y le rezaba a Eva Perón en ese barrio, para que uno entienda lo que pasó acá con esta foto y este grupo de gente humilde de ese barrio que todavía sigue siendo humilde. Sí, bueno, lo que tiene la característica, no quiero generalizar, pero de los barrios de la zona sur es que hay una transmisión urbana generacional, podríamos decir. Mucha gente que está en condiciones de hacerse una casa o que puede, se queda en el barrio. Así que por eso ahí también las memorias quedan, ¿no? Junto con la gente y la estructura urbana, podríamos decir, las memorias también quedan. Bueno, justamente como esto que usted dice, caracterizado por ser un barrio humilde, de trabajadores, bueno, pasó a la historia por ser un foco de la resistencia al golpe de Estado del 55. Y luego hay otra manifestación rosarina de la resistencia que no se dio en Rosario. En febrero del 56, el Club Rosario Central había acordado hacer una gira por Mendoza y por San Juan, que iba a ser como una suerte de preparación para el equipo, que en ese momento estaba conducido, digamos, dirigido por Jerónimo Díaz, que había sido arquero de Newell's, si no recuerdo mal. Bueno, el primer partido fue en marzo del 56 en Mendoza, luego iban a estar en Angaco en San Juan, después tenían otro partido en otra localidad sanjuanina, y luego, después de esa gira en Cuyo, iban a Córdoba, donde había un cuadrangular. Estaba Newell's, Central, Talleres y Belgrano, ¿no? Que son, bueno, los otros equipos, ahí, el otro clásico de Córdoba. Bueno, salen hacia Mendoza, en primer lugar, toda la delegación de Central. En 1 de marzo hay un partido creo que juegan Gimnasia y... Dos partidos, perdón, un partido con dos equipos de Mendoza. Bueno, nada. Hasta ahí, nada que pueda llamar la atención. Luego del partido, el equipo de Rosario Central fue homenajeada a la delegación, una cena que se hizo en un club de vialidad nacional o algo así. Parece que, bueno, comieron un asado buenísimo, buen vino mendocino, y resulta que cuando termina esa cena, que había transcurrido sin ningún tipo de problema, a pesar de la rivalidad futbolística y a pesar del vino, se suben al colectivo, van hacia Mendoza y ahí empiezan a cantar la marcha peronista. A viva voz, asomando el cuerpo por la ventanilla, bueno, y otros elementos que también anda a saber si son así. Bueno, que al escucharla, algunas personas de la localidad, y eso que eran las 2 de la mañana, se ofendieron, increparon a los jugadores. Bueno, los jugadores respondieron con algunos insultos, diciendo que tenían derecho a manifestarse y demás. Bueno, se hace presente la comisaría, personal de la comisaría en ese momento que estaban pasando por Godoy Cruz, los trasladan a todos a la comisaría, pasan casi un día en el calabozo. Bueno, yo puse esa otra foto porque luego, durante la dictadura, esa comisaría se transformó en un centro clandestino de detención en la dictadura del 76 al 83. Pero bueno, y ahora es un sitio de memoria. Lo quise poner porque ahí fue donde estuvieron detenidos todo el plantel de Central. Bueno, de ahí después viajan sin ningún problema a San Juan y luego a Córdoba. Pero, digo, me parece que también estas cuestiones, ¿no?, que son moleculares, dan cuenta de la significatividad que tuvo, por lo menos para la mayoría, porque si no se hubieran puesto a cantar ese tema. Nosotros la clase anterior hablamos de algunas expresiones políticas, ¿no?, de la clase obrera, y el caso del SWIFT
yo les decía que era interesante, bueno, a mí me interesa porque también hicimos en el Museo de la Ciudad una muestra muy linda sobre eso, pero lo que quería traer es que con la proscripción del peronismo vuelve a tener un lugar importante la militancia comunista que iba creciendo en metalúrgico, la fraternidad, ferroviario, luz y fuerza, con, bueno, por supuesto, un discurso y una apelación a los trabajadores muy distinta a la que había habido antes del peronismo, por supuesto, ¿no? Y esta renovada presencia de las izquierdas en la vida gremial fue estructurada a partir también de una reorganización y un pedido de normalización de la CGT en estos años. Esta foto es de 1959 y más allá de la intervención a los sindicatos y de la creciente represión a la movilización popular, bueno, vemos que es nutrida la convocatoria que hay en ese momento. Es decir, más allá de las prohibiciones, si bien ya estábamos en un gobierno constitucional en este momento, que era el de Frondizi, la movilización popular seguía también su curso, podríamos decir, ¿no? En términos de la política local, en el 57, antes de las elecciones del 58, bueno, ustedes saben que Rosario no elegía su intendente, ¿no? Asume la intendencia de Rosario un comisionado municipal que era Rodríguez Araya, José Rodríguez Araya, que era de la Unión Cívica Radical del Pueblo, o sea, la línea de Ilia, podríamos decir, ¿no? La de Frondizi era la Unión Cívica Radical Intransigente, designado por el interventor de la provincia, que era Carranza. De todos modos, y yo supongo que coincidirán conmigo, incluso los que son un poco más grandes que yo, en el imaginario popular rosarino, los años inmediatos al peronismo están asociados a la intendencia de Carballo. Es decir, e incluso me parece que disolviendo los años en lo que esto fue. El desarrollismo es Carballo, 58 Carballo y hasta Carballo, ¿no? Es una pregunta interesante. Una pregunta que esta no la hago yo, sino que me la hizo mi amigo Pablo Suárez, de quien ustedes tenían también algo para leer, ¿no? Y hasta hace poco era muy común escuchar a las personas mayores hablar maravilla de su gestión. Como intendente, aunque alguna parte, creo que de su impronta modernizadora, no sé si podría soportar, digamos, alguna revisión en términos urbanísticos o incluso ambientales. Bueno, pero esto es hoy, ¿no? Casi 70 años después. Carballo fue intendente de Rosario en 3 ocasiones, en ningún caso, obviamente, elegido por el voto popular, en el 58 como interventor, enviado por el gobernador, luego como presidente del Consejo Municipal, cuando renunció el intendente, y luego entre el 60 y el 62. Y y esta pregunta de cómo está presente en la memoria, y en nuestra memoria, incluso aquellos que no vivíamos en ese momento, alguien que fue intendente solo 4 años, logró concitar tanta adhesión y tanto recuerdo en los contemporáneos. Y pensamos que esto tiene que ver con la continuidad, porque si ustedes recuerdan lo que conversamos en el último encuentro, durante los 10 años del peronismo, Rosario tuvo 10 intendentes. Las intervenciones del gobierno nacional a la provincia, y esto repercutía obviamente en todas las comunas y intendencias, y en el caso de Rosario obviamente también, generó una dificultad para pensar con una continuidad. 10 años, 10 intendentes. Carballo fue el segundo intendente de Rosario que gobernó 4 años. Y el anterior, ¿cuál fue? Lamas, otro intendente muy recordado. ¿Sí? Esto me parece que es significativo para pensar. Obviamente, Lamas tiene también en su gestión una cantidad de hechos políticos y urbanos
que son claramente reconocibles y los cuales atravesamos aún hoy en la ciudad, ¿no? Pero, bueno, me parecía esto, creo que en el siglo XX, bueno, quizá podríamos decir, pensándolo un poco más, también, digamos, por el contexto en el que le tocó gobernar, Hermes Wiener también puede ser un intendente que pueda ser recordado de esa manera en años venideros. Bueno, Carballo, como buen, fiel, digamos, podríamos decir, seguidor, representante de la política nacional en ese momento, mejoró mucho, mediante privatizaciones, el servicio de recolección de residuos, que era un problema serio, amplió la calzada del Boulevard Rondó, que en esos años se transformó en otra cosa, podríamos decir, y terminó de resolver, aceleró muchísimo la desaparición del servicio de tranvías. Este es un tema que yo apenas mencioné en la clase anterior, no sé si habrán hablado de esto cuando conversaron en la clase sobre los 30, pero sí yo mencioné que el transporte era un problema serio, parecía irresoluble, desde que teníamos los tranvías a caballo hasta la competencia de colectivos con los tranvías, cuando se resuelve la municipalización y monopolización a cargo del Estado. Entonces, los tranvías durante la intendencia de Carballo pasan a ser reemplazados por ómnibus y esta empresa deja de ser municipal en su gobierno para privatizarse en forma de cooperativa. Otra transformación importante y que generó muchísimos debates y enojos fue la demolición del Mercado Central. El Mercado Central se había construido en el siglo XIX, estaba donde, bueno, lo sabrán, donde estuvo el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, hoy denominado Centro Cultural Fontana Rosa. Bueno, el argumento era las pésimas condiciones higiénicas en las que se encontraba el mercado, ¿no? Fíjense que acá, yo tomé algunos fragmentos, testimonios del libro de Bertozzi, que publicó Homo Sapiens, se llama Había una vez un mercado, y bueno, ahí, digamos, algunos de los testimonios o recuerdos o creaciones del propio Bertozzi, ¿no? La alegría del paseo por ese espacio, las olorosas maderas. El tema del olor aparece no asociado directamente a algo nauseabundo, pero es una presencia, ¿no? Y la noción está, un espectáculo permanente con entrada libre y gratuita. Bueno, lo que hay que decir también es que varias de estas acciones, como por ejemplo la del Mercado Central, tenían como soporte, digamos, la cuestión de la modernización, pero en realidad había muchas dificultades de implementación. Técnicas, pero también sociales. La operación del Mercado Central generó protestas por parte de los 160 puesteros, y muchos de ellos judicializaron la situación, ¿no? Por supuesto que no pudieron impedir las obras. Y también esta destrucción, esta demolición, redujo la planta de empleados municipales, que también generó importantes reclamos y conflictos. Bueno, cualquier modificación de este tipo podemos suponer que trae una oposición como esta, ¿no? Otra cuestión de la peculiaridad, podemos decir, del caso de la Intendencia de Carballo, es que lo que logró crear es una imagen en la cual era posible administrar en forma apartidaria o apolítica, podríamos decir, ¿no? Una gestión que se propusiera ser puramente técnica y con mucho diálogo con los vecinos, con las vecinales. Es decir, la relación de un intendente mediada no por el consejo, no por partidos políticos que son representados en el consejo, sino por los vecinos.
Claro, dialogar con los vecinos también es una forma de puentear, podríamos decir, la dificultad que significaba la ausencia de la participación política del peronismo, ¿no? Entonces, la idea de la relación con el vecino, que obviamente no podía revivir los conflictos, pero estaba presente. Otra de las transformaciones, pero muchas, vamos a mencionar algunas, fue la privatización del matadero municipal, que se hizo en beneficio de la Cooperación Argentina de Productores. Se entró en conflicto con los productores de la cooperativa Cotar. Ahí hubo denuncias sobre adulteraciones de la leche que se entregaba, eventuales, ¿no? Alteraciones. Bueno, con todo esto, con todas las oposiciones o cuestionamientos, pero también con toda su adhesión, fue el candidato más votado para ser gobernador en 1962. Claro, no asumió por el golpe de Estado de ese mismo año, que interrumpió ya una muy precaria vida institucional de la Argentina. En esa década también se inició la construcción del barrio Las Flores. En los límites de la Municipalidad de Rosario hacia el sur, en una línea periférica que no estaba integrada a la trama urbana. De hecho, hay algunos mapas en los cuales ese barrio no aparece. En primer lugar, se construyeron en la zona de Las Flores Norte, entre 1959 y 1966, más de 240 viviendas. Y luego, en Las Flores Sur, en ese mismo periodo, se construyeron 116 viviendas. La construcción de zona sur del barrio Las Flores fue muy importante para la zona, implicó una continuidad en la comunicación de Rosario. De hecho, es como que está en el límite entre Rosario y Villa Gobernador Galvez. Incluso esta idea que surgió, yo no sabía, de Klossman, un docente de la Facultad de Arquitectura muy reconocido, esta idea de ponerle nombres de flores, ¿no? a las calles. Digo, y ahora si nosotros buscamos información sobre este barrio, el 99 de cada una de las que encontremos tiene que ver con situaciones de marginalidad, violencia, narcomenudeo. Hubo una política también bastante errante, esto es mucho más reciente, ¿no? Con la implementación del Plan Abre, ¿no? De precisamente buscar espacios en este barrio para poder, para que los vecinos puedan volver a ocuparlo, ¿no? A disfrutar, a ocuparlo de alguna manera. Bueno, hubo otro proceso que convergió con un indudable boom inmobiliario en estos años, que fue la construcción privada de vivienda colectiva en el área central, que estaba orientada a los sectores de ingresos medios altos y altos, ¿no? Y esto fue muy, muy importante para el acceso de propietarios. En las antípodas, podríamos decir, de Las Flores, se encuentra el barrio Martín. Esta es una foto 10 años después del proceso del cual estamos hablando, y que abre también una zona cercana al río, otras posibilidades, incluso precisamente para otro poder adquisitivo. En este periodo, entre el 65 y el 70, que se escapa un poquito en esta periodización, casi el 80% de la nueva superficie construida en el área delimitada por los bulevares corresponde a esta tipología que vemos aquí. La maximización del uso del terreno, la difusión, obviamente, de la propiedad horizontal en este periodo, bueno, empujó
el precio de la tierra en alza de una manera espectacular, especialmente más importante en los terrenos que estaban cerca de la costa, en el centro. El loteo de Barrio Martín es de los años 50, fines de los años 50, y lo que dio lugar al impulso de construcción de edificios en altura, como decíamos, para sectores de altos recursos. Y luego otro, bueno, este edificio, cada vez que paso por ahí me paro en la vereda a mirarlo 2 minutos, el Guernica es una belleza. De hecho, yo tuve la fortuna de conocer 2 departamentos allí, ¿no? La forma que tiene tan peculiar, una perspectiva, estando yo muy lejos de la arquitectura, pero habiendo hablado con algunos de esto, ¿no? Las medidas muy a lo Le Corbusier, ¿no? Esta construcción, este diseño que tenía el arquitecto francés, ¿no? De la escala humana para pensar la vivienda. Bueno, la foto de al lado es precisamente la planimetría, ¿no? Con la cual se mostraba y se publicitaba esto. Este es el edificio llamado El Palomar, uno desde el Palomar de calle Colón y Mendoza. Sí, Julio, ¿cómo? No, que yo soy vecino, es decir, ahí, entonces te digo que hay 2 palomares y es realmente un palomar. Ahora, si uno sube, porque yo he tenido pacientes y he ido ahí a atender a algunos pacientes, a veces el espectáculo de ese, ver el río o ver el amanecer, son cosas excepcionales, ¿eh? Sí, sí. Imagino que sí. Así que bueno, eso, digo, me parece que también es interesante pensarlo desde este lugar, ¿no? Cómo ha transformado esa cara de la ciudad. Y bueno, ahora nos parece en los años 50, recién en los años 50 tenemos estos desarrollos, ¿no? Parecería que es algo, bueno, sobre todo si pensamos en otras ciudades con un río también que invita tanto a mirar. Bueno, la cooperativa de Rosarina de Vivienda Limitada fue una experiencia muy, muy importante en el rubro en la ciudad. Se formó durante los años peronistas, en 1953, y estaba pensada para ejecutar precisamente estas otras. El sistema implementado era adjudicar la vivienda en usufructo hasta que los asociados pudieran adquirir la titularidad, terminando de pagar las cuotas en forma de capitalización, ¿no? Entonces, bueno, permitió ir accediendo a créditos, pero hubo una quiebra en 1970 y quienes no habían llegado a pagar la vivienda completa la perdieron. Mencionamos antes la relación que Carballo estableció con los vecinos, con las vecinales, ¿no? Bueno, ya esto había sido una política previa, una política durante el peronismo, vinculado de algún modo al nivel de planificación y como resultado entre las tensiones que hubo muchas veces entre el poder político y la organización barrial, en Rosario se formalizó durante el peronismo la Asociación de Vecinales de Rosario, para reunirlas y resumir un conjunto de demandas que eran muy disímiles, pero que algunas también tenían bases comunes, ¿no? Bueno, fue una experiencia que pareció muy interesante, tenían una historia al respecto, pero en realidad no prosperó demasiado, un poco por temor a la centralización. De todos modos, pudieron vehiculizar las demandas de los vecinos, por ejemplo, organizar campañas contra el aumento del costo de vida, reclamos por el precio de los servicios y demás. Una de las evidencias de esas desavenencias entre el poder político y vecinal es el barrio que aún llamamos Refinería, pero en realidad se llama Malvinas. Y además una cosa muy loca, porque el nombre del barrio, fue cambiado en forma inconsulta en el 48 o el 49, no me acuerdo exactamente en qué año, pero yo creo que ni el 1% de los rosarinos reconocería a ese barrio como Malvinas, ¿no?
Bueno, en este caso, nosotros, esta foto es tomada como, está aquí desde el blog del Museo Refinería, el Museo Virtual de Refinería, que es muy interesante y un trabajo muy, muy lindo que hacen vecinos e historiadores en ese blog. Justamente el resultado también del buen vínculo que tuvo esa vecinal o ese grupo, ese barrio con el peronismo, permitió precisamente un desarrollo del barrio en esos años. Lo mismo pasó con La Florida, lo mismo pasó con Saladillo. Es decir, una identificación con el peronismo que trascendió lo coyuntural y luego, bueno, como vimos, se transformó en un paradigma de la resistencia peronista. Cuando el gobierno de Carballo intenta o comienza con sus prácticas modernizadoras, claro, niegan un poco la importancia que había tenido en ese sentido la vecinal como gestora de sus propias transformaciones, ¿no? Entonces, si bien Carballo intenta una relación con los vecinos, la cuestión era en lo barrial eliminar lo que se denominaba en términos coloquiales la política de comité, ¿no? Es decir, disolver esa potencial asociación entre vecinal y potencial asociación entre vecinal y organización política. ¿Por qué? Bueno, porque la política y la administración no permitían el desempeño de la función pública con libertad, ¿no? Entonces, había que prescindir de esas facciones partidarias al momento de administrar los bienes públicos. En ese contexto, entonces, de esta propuesta de gestión desarrollista, se crean muchas vecinales que confiaron en esta noción de eficiencia de la gestión. Es decir, que la vecinal no tenía por qué tener ningún lazo político o partidario, y entonces, con esta nueva o refuncionalización, mejor dicho, de la función de la vecinal, el Ejecutivo le comunicaba a la prensa estas vinculaciones, ¿no? Entonces, había, digamos, una relación precisamente entre municipio y vecinal. También, esto es lo que recién mencionaba, esta noción de eficiencia de gestión, según sostiene Armida y Filiberti, permitía también que se publicitara aquellas vecinales que no cumplían con ordenanza o con decretos municipales. Entonces, esta, insisto, aparece como una fascinación, y creo que eso tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Lo recordada que es esta gestión. Y la noción de la eficiencia también, si bien a muchos significó una oposición, ¿no?, a la demolición del mercado central, el complejo que se construye en la Plaza Montenegro prometía edificios con cocheras, servicio de subsuelo, pisos comerciales, departamentos para vivienda, ¿no? Toda una transformación y una expectativa, y la expectativa que ello conllevaba. Esta foto, que parece muy anterior, es de 1959, de la repavimentación de calle Caferata. Caferata y Mendoza. Luego se va a extender esa repavimentación. Creo que podemos decir que indudablemente estas décadas centrales del siglo XX trajeron muy importantes transformaciones a Rosario y que fue alterando claramente, después de los años 60, su rostro productivo y laboral con una suerte de calma, donde la sociabilidad y el disfrute del tiempo libre pasan a ser elementos mucho más característicos que la movilización social y obrera, que por supuesto sigue existiendo, pero no es lo que se ve, ¿no? Lo que nosotros encontramos en como Rosario se publicitaba, podemos decir, encontramos
perdón, elementos como este. Y antes que esto, a ver si encuentro acá, esto. Fíjense, en el año 58 y en el 62, respectivamente, tenemos publicaciones que son guías turísticas de Rosario, donde precisamente encontramos evidencia de estas escenas de sociabilidad que vemos acá. La inauguración de la Galería Rosario en el 56, esta chopería, fíjense, súper concurrida, que estaba en Sarmiento y San Luis, un ingreso al cine por esos mismos años. Es decir, una ciudad que había crecido, que se había desarrollado y que parecía haber dejado atrás una historia de conflictividad, ¿no?, para mostrarse como una ciudad a la que valía la pena venir a pasear. Lo último que quería mencionar hoy, en clave de cómo dialogó también Rosario con la política nacional, fueron las movilizaciones que se dieron en función de la ley de la política educativa que implementó Frondizi, que era la reorganización universitaria que le otorgaba validez a las universidades privadas para emitir títulos y diplomas. Se conoció como laica o libre, esa disputa en la cual, bueno, se enfrentaron prácticamente todos los sectores sociales. Hubo movilizaciones muy importantes. En ese momento no existía la Universidad Nacional de Rosario. Las facultades que funcionaban aquí pertenecían a la UNL, a la Universidad Nacional del Litoral, hasta 1968. La Federación Universitaria de Santa Fe y la de Rosario y de estudiantes secundarios llevaron adelante un plan de lucha muy importante para que se defendiera, digamos, la ley 1420 de enseñanza laica. Las calles céntricas, tanto de Rosario como de Santa Fe, se vieron muy movilizadas. Desde algunos establecimientos educativos se concentraron en Córdoba y Sarmiento para movilizarse. La Federación Universitaria del Litoral coincidió con un paro que había sido programado por la Universidad de Buenos Aires. Y también, por supuesto, los partidarios de la Libre, que estaban reunidos en un comité que se llamaba Pro Libertad de la Enseñanza, bueno, informan a la prensa que estaban dispuestos a resistir las medidas de fuerza que habían propuesto las organizaciones reformistas. En realidad, la discusión no pasaba por la libertad de enseñar y aprender, sino en realidad qué iba a pasar con el proceso de aprendizaje sin el control del Estado, ¿no? Donde se iban a fortalecer los institutos privados primarios, secundarios, y bueno, y de hecho íntimamente vinculados con la enseñanza superior, universitaria y no universitaria. Por otra parte, también había sido denunciado en ese marco la estrecha relación que tenía el gobierno con la Iglesia Católica y, bueno, en ese sentido se planteaba la necesidad de seguir sosteniendo la libertad y una educación pública, laica, precisamente libre de dogmatismos. Bueno, se ocuparon las facultades en Rosario y la desocupación fue bastante brutal, ¿no? Por cierto, hubo varios días en octubre de ese año, donde de 58, en la cual fueron complicadas las situaciones, obviamente sin clases, ¿no? Fue la policía de Rosario la encargada de desocupar los establecimientos. En la Plaza Pringles hubo muchos actos públicos donde no solamente participaron miembros de la comunidad educativa, sino también gremialistas, padres de estudiantes, egresados. Y de hecho, justo en ese marco llega para la fiesta de Rosario, para el 7 de octubre, un poquito después de esta situación conflictiva, el vicepresidente de la Argentina, que se llamaba Alejandro Gómez, y
justamente en ese momento es que se produce una represión muy brutal un encuentro entre la policía y los estudiantes les arrojaban petardos a la policía y la policía disparaba en toda dirección. Realmente escenas de una movilización y un conflicto casi espeluznante, podríamos decir. El gobierno, más allá de haber triunfado en esta pelea, pagó un precio político importante, ¿no? De hecho, uno de los personajes más importantes del gobierno nacional, me refiero, que era Rogelio Frigerio, fue relevado del cargo. Se declaró nuevamente estado de sitio en todo el territorio nacional y el vicepresidente dejaba sus funciones. Digo, las identificaciones o identidades que podemos encontrar entre el gobierno del desarrollismo frondicista y el caso rosarino, bueno, tienen algunas similitudes, obviamente que había una identificación, pero también, bueno, las resonancias de los procesos nacionales en Rosario adoptaron una lógica propia, porque ustedes ya a esta altura tienen claro que esta caracterización, digamos, esta composición, mejor dicho, ¿no? De clases medias, comerciantes, obrero, estudiantil y popular de Rosario, bueno, amerita ser pensada en forma específica, y ya lo veremos en el próximo encuentro, cuando comprendamos o visualicemos cómo se construye esta sociedad que va mutando hasta estallar en 1969, que es el año de cierre de esta diplomatura. Bien, bueno, dispuesta, no sé si acá hay algún comentario escrito. No. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Ahí Mario levantó la mano. Dale, Mario, empezamos. Sí, algunas particularidades de la gestión de Carballo en Rosario fueron los carnavales, ¿no? Ajá. Que hicieron famosa Rosario en esos años, del 61, 62. Otro tema que yo tengo presente, que se prestó a mucha discusión, fue la compra del barco Ciudad de Rosario, ¿no? Un barco que adquirió la gestión de Carballo. Era un barco de la Segunda Guerra Mundial, un barco norteamericano que se trajo aquí y que prácticamente no funcionó nunca, ¿no? Tuvo todas sus historias. Y también recuerdo eso de mi infancia, ¿no? La relación de Carballo con las vecinales, ¿no? Que mucho tuvo que ver con la iluminación de Mercurio. En esa época se hizo un reemplazo de toda la iluminación en la ciudad por luces de mercurio que se encaminaban a través de las vecinales, ¿no? Digo, algunas cosas que uno recuerda de esa época. Sí, lo del barrio Ciudad de Rosario es algo que quedó ahí, porque en realidad ocupó la agenda mucho tiempo esto, ¿no? Y que enfrentó, incluso el Consejo Deliberante hizo pedidos de destitución, ¿no? Porque, bueno, esto tenía que ver con dos cuestiones. La discusión, como decíamos antes, del mercado central y la compra de este barco que, bueno, realmente se esperaba o se suponía, ¿no?, que iba a significar un incentivo al turismo y demás, y bueno, realmente esta cuestión que incluso que es Filiberti que dice, ¿no?, que la Marina de Guerra norteamericana nunca pensó que su nave de transporte del 44 iba a terminar en el puerto de Rosario, en esos festejos, y que luego ¿no?, iba a tener esta derivación política. Sí, sí. Porque además hubo toda una discusión con los uruguayos, realmente. Sí. Algo que quizás podríamos decir hoy se dimensionó más de ellos. Sí, en realidad yo seleccioné algunas cosas para mencionar. Esto de los carnavales me parece que es interesante porque también
viene un poco de la mano de esto que les comentaba, o que veíamos en realidad, ¿no? Rosario como una ciudad publicitable, ¿no? Y claramente la multiplicación de los carnavales en los barrios precisamente hacia eso. De hecho, muchas personas de localidades cercanas que tenían familiares en Rosario venían en esa época a participar en los carnavales junto con su familia en los distintos barrios, ¿no? Sí, pero es cierto que en la memoria rosarina, en la mística rosarina, han quedado la gestión de Carballo, igual que la gestión de Luis Lamas, y tal vez le agrego la de Culasiati también, Sí. en los 30, han quedado marcadas como las intendencias más reconocidas en la historia de la ciudad, ¿no? Sí, Julio, claro. Sí, la de Lama, lo que teníamos, yo era jovencito, pero en ese momento decía que era ejecutivo, porque acá en Rosario y en Argentina se ponen muchos obstáculos para hacer cosas. Y él decía que era una topadora, lo que decía la gente. Por eso, digamos, vencía obstáculos. Eso es lo que decían de Carballo. Y, digamos, el otro tema que mencionó Mario, que no recuerdo en este momento, porque me enfoqué más en Carballo. Discúlpenme que hablaste. Ah, de los carnavales. Los carnavales y la iluminación a Mercurio. Bueno, Mercurio es espectacular, pero independientemente de Mercurio, porque esos son cambios que hubo, pero los carnavales excepcionales. Vino los artistas más famosos. Rosario era una luminaria, porque hay que revitalizar a Rosario. Que esto sirva para lo que hizo el otro día el seminario que se hizo de la pintura ahí que estuvo Mario también, compartimos, fue una cosa excepcional. Y ver que Rosario era tanto y ahora se vino abajo tanto, es una cosa que a mí me duele. Entonces, el carnaval, quiero rescatar la palabra de Mario, porque el carnaval fue espectacular. Estaban discutiendo si era provincial, si era Gimnasia Esgrima, si era otros clubes, y aún yo he vivido que la ciudad se volcaba al Parque Independencia en manifestaciones para el carnaval, impresionante. Ahora otras ciudades han tomado la posta, Rosario hace algo para el carnaval, pero no es lo que fue. Lo que fue espectacular. Había gente que comentó en Gimnasia Esgrima, yo soy socio muchos años, soy vitalicio de Gimnasia Esgrima, que ellos estaban en el edificio y escuchaban las canciones del carnaval y estaban disfrutando sin pagar la entrada. Esas son cosas anecdóticas que son impresionantes. La función actual no la hace ningún tipo de actividad, pero yo he visto, digamos, los artistas más famosos en Gimnasia Esgrima venir periódicamente. Es una cosa, el recuerdo de Mario es un recuerdo histórico de Rosario muy hermoso. Bueno, en el Parque Independencia también recuerdo las carreras de autos, las carreras de autos que se corrían en el parque, ¿no? Así es Mario, y inclusive uno de los más famosos corredores pasaba por un camino que estaba en el medio de un árbol que no lo habían sacado y ponía en peligro. Y él dice que cada vez que pasaba por ahí tenía un miedo tremendo, porque pasaba, creo que Fangio, no sé quién era el famoso que comentó esto, y realmente pasaba por ahí al costadito donde está el laguito. Ahí había en el medio del camino un árbol, no sé si todavía está, pero ese árbol era con las carreras, era un momento de tensión para los corredores de auto. Espectacular. Voy a hacer un comentario, perdón Laura, No, un comentario con relación de los carnavales en el Parque Independencia, que tiene que ver con que, bueno, ustedes saben que hasta 1984 no tuvimos una fiesta de las colectividades. Y como le llamaban carnavales internacionales, justamente Carballo le dio un espacio a las colectividades que habitaban la ciudad de Rosario para que pudieran manifestarse con sus carrozas y allí pudieran mostrar algo de sus costumbres, de su cultura. Digamos, como que fue en cierto punto como precursor de lo que después pasó en la década del 80 con la fiesta de las colectividades. Pero hasta ese entonces no se había dado este encuentro entre las colectividades que habitaban en la ciudad antes de los carnavales internacionales, ¿no? Un gesto, me parece, también hacia esas colectividades, un poco lo que decías vos, Laura, ¿no? Esta comunicación más directa, si se quiere, con los vecinos, con las vecinas,
tratando, aunque no fue posible del todo, dejar de lado las actividades partidarias de las personas. Pero bueno, me parece que es un gesto, me parece, hacia eso. Bueno, ¿puedo? Yo soy de los 60, así que muchos de los recuerdos de la época de los 50 no los tengo. Sí por comentarios de familia. Primero con el tema de la Libertadores, mi mamá era recién recibida de docente, no había aceptado afiliarse al movimiento peronista, por lo tanto no tenía trabajo. Pero cuando viene la Libertadores, la llaman del Hogar Escuela de Granadero Baigorria. Bueno, su experiencia al principio fue muy dura, porque hubo mucha resistencia dentro de ese espacio por parte de los chicos. Ella cuenta que, bueno, ella es un poquito más baja que yo mido 1,53, así que entrar al comedor y ver cómo los chicos tiraban los flanes al techo en oposición a toda esta gente nueva que estaba entrando. Lógicamente, ciertos docentes soportaron, otros no. Mi mamá fue soportando, era muy joven. Ellas no tenían régimen docente, eran las como cuidadoras, no me acuerdo ahora la palabra, pero después todo eso pasó y siguió siendo el hogar escuela de toda la vida, hasta que después ya cambió y es lo que conocemos ahora. Con respecto a los carnavales, sí recuerdo los de Parque Independencia, y recuerdo sí que donde pasaba Carballo, contaba mi familia, no quedaban plantas, se iban las palmeras, iba todo. Pero bueno, esos eran los criterios. Y con respecto a Rosario, actualmente, bueno, ustedes saben el tema de los monos acá en la cárcel de Neuquén, que fue un momento muy álgido que se vivió acá, porque acá fue atacado uno de ellos, y esto es nada que ver, fue todo un tema. Sí, la visión que se tiene es una visión en el interior de una Rosario tipo la época de Chico Chico Grande, que es un desastre, y yo he estado en Rosario y realmente lo que nos venden al resto del país no tiene nada que ver. Sí nosotros sospechamos que hay otras ciudades que están muy tapadas las cosas que pasan, pero que hay un ensañamiento de hace mucho tiempo con respecto a Rosario. Y bueno, y algo cómico, acá está el Club Santafesino, pero los rosarinos no vamos al Club Santafesino. Eso es algo propio de acá. Los rosarinos no vamos al Club Santafesino. Y nos preguntan por qué y nos matamos en la risa porque, bueno, es así, no vamos. Pero bueno, esa es un poco la imagen que tiene Rosario, y que en la charla los rosarinos vamos apaciguando. Pero sí, se vivió con el tema de uno de los monos, fue terrible. Sí, yo conozco porque he estado ahí en Neuquén hace 2 años y me comentaron eso, es decir, uno cuando habla en Neuquén, en Rosario, ellos siempre hablan de los monos. Y ellos tuvieron un detenido ahí para sacarlo de Rosario y sacarlo lejos, lo pusieron en Neuquén y fue apuñalado en la cárcel de ahí todo el mundo, el comentario, como dice Alejandra, era, digamos, ese personaje que fue apuñalado. Pero hay que retrogradar la violencia de las barras bravas, eso es lo que hay que pensar en Rosario uniendo barras bravas, no barras bravas, sino Central y Newell's. Enrique Llopis es un cantante conocido en Rosario. Yo atendía a un familiar y él vino a cantar a un geriátrico porque yo le pedí. Y entonces en ese momento, cuando vino a cantar al geriátrico, él dijo que él era de Central, pero quería que vuelvan las 2 hinchadas. Y las 2 hinchadas en un partido de fútbol es una maravilla. La gente hoy no la puede tolerar por el fenómeno de la droga. En esa época, en la época del Tula, lo que teníamos era el alcohol.
El fenómeno de barra brava siempre existió, pero era las trompadas. Se definía las trompadas y nada más. Y cuando uno caía, se respetaba la caída. Ahora se tirotean, ayer se tirotearon los hinchas de Independiente en la calle de Buenos Aires. Fue un desastre en un cumpleaños que hubo, una vergüenza. Es decir, ahora, yo reitero que yo hice mi residencia de cirugía en el hospital de Baigorria, Eva Perón. Bueno, precisamente conocí lo que está nombrando Alejandra, que es una maravilla, pero después de eso, esas cosas se le caen porque acá no hacemos una unión concreta del argentino, del rosarino. Acá nos peleamos como Central y Newell permanente, sin sentido. Es así. Es decir, me contaba una paciente que ellos iban a una localidad, no sé si hay tiempo, pero había una localidad acá, vecina a la ciudad de Rosario, y un grupo político vio que el anterior grupo político de ese club había plantado árboles y había hecho una pared. Tiró todas las paredes y tiró todo por el otro grupo político. Así no vamos. Es decir, si uno busca lo negativo, en cualquier lugar lo encuentra. No solamente si uno busca corrupción, en cualquier partido político lo encuentra. Lo que no puede ser es que uno tire para un lado y para el otro y nosotros estamos sin sentido, sin rumbo y con un destino que no es agradable. Agradezco mucho todo lo que están haciendo ustedes por la cultura de Rosario, porque realmente es, como yo digo, es un anticuerpo. Sí, Marta, claro. No, lo que quería comentar, por lo que estuvieron diciendo, a ver, yo hace 1 año y medio que vivo en Rosario, desde el 2002 empecé a venir, yo en ese momento vivía en Cruz Alta, provincia de Córdoba, y mis hijos empezaron a venir a estudiar. Entonces, bueno, 4 hijos, entre el 2002 y el 2006 empezaron a venir de a uno, y yo empecé a venir a Rosario y a conocer la ciudad, y yo me enamoré de Rosario. O sea, a mí Rosario me encanta, me encanta. Yo viví toda la vida en Buenos Aires, después por motivos circunstanciales nos tuvimos que ir a vivir a Córdoba, al pueblo donde había nacido mi marido. Pero quiero decir esto, porque todos mis hermanos viven en Buenos Aires, y ahora ya no me lo dicen más, pero cuando yo venía a Rosario, comentando cosas, incluso cuando me vine a vivir, mis hermanos me decían, ¿estás segura? ¿Vos te querés ir a vivir a Rosario? ¿No es peligroso vivir en Rosario? No, o sea, está bien, yo vivo en el microcentro, mis hijos viven en el microcentro y bueno, no tenemos problemas, pero yo creo que a la ciudad, sobre todo desde Buenos Aires, desde los medios de Buenos Aires, se la ha estigmatizado. O sea, como la ciudad violenta, como la ciudad del narcotráfico. Y a ver, hace muy poco tiempo, un periodista especializado en seguridad dijo, el conurbano, sectores del conurbano son muchos peores que Rosario. Pero ¿cuál es la diferencia? En Rosario está el tema de las bandas de narcotráfico que pelean entre sí y eso queda muy expuesto. En el conurbano hay una sola banda y todo está, digamos, y esa banda tiene todo repartido, entonces no hay conflicto entre bandas, entonces queda todo muy tapado. Y yo creo que ya, digamos, cuando se habla de violencia, de narcotráfico, ¿qué se dice? Y bueno, como por ejemplo Rosario, pero o sea, digamos, la ciudad quedó estigmatizada, lamentablemente. Yo creo que en algún momento, no quiero meterme en cuestiones así tan finitas, pero en algún momento el poder político se equivocó en Rosario, algo hizo mal que permitió que estas bandas, digamos, se expandieran y tuvieran tanto poder, ¿no? Es una apreciación personal. Pero es como que Rosario ha quedado expuesta en la Argentina, incluso ante el mundo, porque cuando fue la despedida a Maxi Rodríguez, que estaba Messi con esa bandera, eso dio la vuelta al mundo. Entonces, a ver, ¿por qué por hechos tan puntuales y tan chiquitos
la ciudad paga los platos rotos, ¿no? Pero bueno, es algo que nosotros no vamos a poder resolver. El ciudadano común no va a poder resolver y no sé qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, digamos, es una pena porque todo eso opaca la ciudad y además la gente que antes venía, yo cuando vivía en Córdoba, yo me venía con una amiga que era de Buenos Aires, nos encontrábamos en Rosario, parábamos en un hotel y estábamos 3 días paseando, haciendo vida de turistas. Y ya eso, ya mi amiga no quiere venir más, y bueno, y eso le debe pasar a mucha gente, ¿no? Digamos, esa inseguridad. Pero yo que vivo acá no me siento tan insegura, aunque bueno, reconozco que las cosas pasan, no es que no pasen, ¿no? Pero pienso que Rosario es una ciudad hermosa, o sea, hermosa, con muchos problemas de infraestructura en cuanto a que no hay mantenimiento, la ciudad se ha quedado, o sea, Córdoba, que hace 10 años atrás, yo les digo que 15 años atrás, en Córdoba, se los digo porque yo escuchaba radios cordobesas, se hablaba de Rosario, se daba Rosario como modelo, y ahora Córdoba nos ha pasado, nos ha superado, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, más allá de que por ahí la charla se vino más a la actualidad y también, bueno, comentarles que Laura es titular de cátedra de Teoría Económica allí en la Facultad de Humanidades y no debemos perder de vista los dólares, ¿no?, que irriga el narcotráfico a la economía real, a la economía, a los inmuebles, a los automóviles. Entonces, más allá del análisis que podemos hacer de las bandas y de los asesinatos y de las muertes que efectivamente se sucedieron y se suceden en esta ciudad, sobre todo en los barrios, pensar en esto, ¿no?, en que hay una problemática mayor y que excede a la ciudad de Rosario y por eso es un delito nacional el narcotráfico y en otros países del mundo también sucede porque irriga dólares a la economía real. Entonces hay muchísimos actores involucrados que exceden, a las bandas de los barrios y que por eso es tan complejo destrabar este problema. Sí, una de las cuestiones. Te paso la palabra a Laura y si querés comentar algo y bueno. No, perdón, justamente pensaba en esto que vos decías y lo más complejo es encontrar y cortar ese hilo entre la economía delictual y la economía legal, formal y demás. Nosotros vemos que hay atentados contra comercios legales instalados en la ciudad y demás que dan cuenta de eso. Pero además, esto, ¿no? No hay tantos análisis y es algo que justamente, como dice Celeste, nosotros tratamos en la materia de encontrar algún material con el cual trabajar, que es precisamente la relevancia que tiene la economía delictual y que no está en las cuentas nacionales, ¿no? Y que también, bueno, no tiene que ver solo con eso, pero, ¿no?, esta necesidad de dólares que tiene una economía monoexportadora o agroexportadora vincula. Entonces el proceso es bien complejo, ¿no? No sé si se puede pensar, igualmente no hay una única solución. Si hay una solución, tiene que ser mucho más integral. Bueno, no sé, hay gente ahí que Irene, no sé, querías, o Mario. Estás muteada. Mario está primero que yo. Mario está primero, es verdad, y abro fila. Bueno, a ver, un comentario que me gustaba rescatar también de la época de la UCRI, que después se llamó desarrollismo, ¿no es cierto? Es el desarrollo industrial que tuvo Rosario en ese momento. O sea, si bien ya había arrancado desde algunas décadas antes, yo creo que tuvo su apogeo en ese periodo de fines de los 50 y comienzo de los 60, sobre todo lo que tuvo que ver con el desarrollo industrial en la zona de Ovidio Lagos, o la zona sur era Swift, la zona norte con varias empresas industriales como Duperial, Cerámica Alberdi y todo lo que era el cordón industrial hasta San Lorenzo. Creo que fue muy importante eso, ¿no? En el museo se trató eso, pero creo que es uno de los aspectos que habría que remarcar de lo ocurrido en la gestión de la UCRI o de los intransigentes, ¿no? Irene.
Sí, yo en realidad del periodo no manejo mucho y de Rosario menos, pero como estamos haciendo un proyecto de historia local acá en Montes de Oca, entonces trato de traer lo que puedo de la clase acá para pensar las cuestiones que surgen de talleres, porque trabajamos memoria y todas esas cuestiones. Y un tema que ya son las 12, pero a lo mejor para la próxima clase, el tema del cooperativismo y los ramos generales. Porque surgió acá había 2 ramos generales muy importantes y tenían la parte de cereal. Y uno de los ramos generales se convirtió en cooperativa y el otro no. Y yo no tengo las herramientas para explicar eso. Entonces quería saber, Laura, si vos me podías orientar, como para poder yo encontrarle una explicación. Este ramo general que se transforma en cooperativa, la parte agrícola es en el 53 sucede. Bueno, y también viene asociado porque ahora viene el Día del Agricultor y empiezan a festejar el Día del Agricultor y bueno, en fin. Es más una consulta así que quede abierta, no quedan 10 minutos de la clase, pero si me podías ayudar o orientar en la búsqueda. No, Irene, vos sabés que así ahora, déjame, si me dejás pensar, te puedo mandar un mail. Sí, ahora, por favor, es más una consulta así que quede abierta, no pretendo resolverlo ahora, pero ¿cuál es el periodo que vos estás indagando? en realidad es la historia del pueblo, estamos tratando de trabajar la historia del pueblo y hemos llegado a este periodo. De Montes de Oca. De Montes de Oca, venimos del 1800, digamos, del siglo XIX, vino Oscar y María Pía, vinieron a dar la década del 30, un taller acá. Sí. Y surgieron esta cuestión y surge el tema de esta cooperativa agropecuaria que se desprende del ramos generales y en la memoria local nadie lo puede resolver, digamos, nadie me lo puede explicar. Claro. Pero no es para resolverlo ahora, sino era para aprovechar que te veía y lo venía pensando en ¿Eso fue en estos los días. 30? Esto fue 1953. Ah, 53, bien. Pero el ramo general es de 1911, surge en 1911, claro. Tenía todos los servicios y en 1953 se divide la parte cerealera, sería, de la parte de ferretería, almacén, todo eso. Sí, como eran esas. Bien, bueno, yo voy a buscar algo. Incluso tengo compañeras de agrarias que hacen sociología rural, que a lo mejor puede ser que tengan alguna data sobre eso. Claro, y bueno, y ya que estamos en relación a los carnavales, acá también, en el periodo en que los compañeros lo nombraban, acá los carnavales fueron también muy famosos para Montes de Oca es un pueblo muy chiquito, y decían que en esa época los carnavales duplicaba la población local. Entonces, digamos, yo siempre tratando así como de hilvanar un poquito para encontrar una explicación a las cosas que uno ve y charla con la gente. Pero bueno, era más una consulta así abierta. Bueno, sigue Alejandra ahí en fila. Alejandra, ¿alguna consulta? Estás muteada, Alejandra. En la ciudad de Neuquén, bueno, toda la provincia, pero especialmente en la ciudad, hay un partido que es propio, que es el MPN, que gobierna desde que más o menos se establece como gobernación, y en la ciudad de Neuquén siempre también era el intendente, hasta que gana lo que nosotros conocemos como el Pechi Quiroga, que es la Unión Cívica Radical. Hace muy buenas intendencias, pero llega un momento en que ya no tenía más renuevo y vuelve a ganar el MPN. Bueno, el problema de todos era qué iban a pasar con las obras, que la ciudad había dejado de ser una ciudad prácticamente alejada del río y se había transformado en una ciudad mirando al río, con paseos, con actividades que se pueden hacer en forma gratuita.
Bueno, por primera vez tuvimos la experiencia de que el intendente del MPN continúa y mejora todas las actividades que le había dejado el intendente de una Unión Cívica Radical, que bueno, no sé si ustedes están enterados, pero se postula como candidato y fallece una semana antes de las elecciones. Eso es como una experiencia que realmente nos ha reconfortado, porque pensábamos que iba a pasar esto, que iba a pasar la topadora, y no, con respecto a eso. Bueno, agradecerle las clases porque realmente las estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, con todo lo que estoy aprendiendo y los compañeros lo que aportan, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima semana. Bueno, gracias. La verdad que me quedé pensando con esto que decía Ray Mario de los carnavales, digo, bueno, no lo incorporé, que es algo bien interesante también, porque a veces quedarse tanto en lo político puede ser un poco más pesado, pero bueno, como les dije al inicio, esto es un recorte que también tiene que ver con mi propio recorrido en el área y hay algunas cosas que obviamente no he investigado y por eso no las propongo, ¿no? Pero bueno, para la próxima voy a tener en cuenta de involucrar un poco más, ¿no? Porque son unos años muy políticos y entonces vamos a trabajar más también sobre algunas de estas cuestiones más culturales y sociales, lo prometo. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, aporte? Si no, vamos a ir terminando ya la clase. Bueno, muchas gracias Laura nuevamente. No, gracias a ustedes, gracias. Por el encuentro de hoy, gracias a todos y a todas las que se conectaron. Y como siempre, muy buen fin de semana, que descansen. Y nos vemos el sábado próximo en la última clase. Hasta el sábado. Saludos a todos. Chao, chao, gracias. Chao.